el don, tomen su asiento cuando acabe. Estamos viendo el don de palabra de fe. Estamos viendo los propósitos del don de la palabra de sabiduría. Estamos viendo los propósitos de la palabra de sabiduría. ¿Y qué dice Primera de Corintios 12:8? Porque a este es dada por el Espíritu Santo, ¿palabra de qué? De sabiduría. Y vimos que uno de los propósitos de la palabra de sabiduría es para guiar al pueblo de Dios. El otro propósito que vimos es para resolver problemas personales de la gente. Y vimos que el número 3 es para hacer la guerra, amén. Para cuando estamos en tiempos de ¿qué? De guerra. Vamos a ir al propósito número 4, para qué es la palabra de sabiduría. La sabiduría o el don de palabra de sabiduría sirve para gobernar la iglesia. Para eso sirve la sabiduría, para gobernar la ¿qué? La iglesia. ¿Qué dice Efesios 4:11? Si usted quiere ir allá, no hay problema. Uno de los propósitos del don de palabra de sabiduría es para gobernar la iglesia. ¿Qué dice Efesios 4:11? Dice así, que Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó, levantó algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿y qué? Y maestros. Dios levantó gobierno en su casa, la iglesia, y está gobernado la iglesia, o se está gobernando. Sabemos que la cabeza es Jesucristo, pero Jesucristo dejó a 5 ministerios para que el pueblo reciba gobierno, la iglesia reciba gobierno, y puso a 5 ministerios, y ahí están acomodados de acuerdo a su autoridad. ¿Quién tiene más autoridad de todos ellos? El apóstol, luego el profeta, luego el evangelista, y luego el pastor. ¿Y quién? Maestro. Están acomodados de acuerdo al orden de autoridad. Vamos a Primera de Corintios 12:28. Vamos allá. Me dice amén cuando ya lo encuentre. El don de palabra de sabiduría es para gobernar la iglesia con sabiduría. Traer el gobierno. ¿Ya lo tiene? Habla todo ese capítulo 12 de los dones y algunos ministerios y servicios. Y vuelve a dar el orden de la autoridad. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia. Ahí da algún orden. Primeramente, ¿a quiénes? Luego profetas. Ahí pone tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de ¿qué? De lengua. Dios los puso y los acomodó para que se gobernara su casa con orden. Dios ha puesto en su iglesia gobierno, pero para traer ese gobierno se necesita palabra de ¿qué? De sabiduría, y la acomodó ahí. Escúcheme bien, debe usted aprender que de acuerdo al ministerio es la forma en la que Dios le va a dar palabra de sabiduría al ministro. Al que es apóstol, pues le va a dar el mayor nivel de palabra de sabiduría. Te he enseñado que la palabra de sabiduría, para los que apenas están escuchando este mensaje, es una palabra sabia, espontánea de Dios, traída por el Espíritu Santo al espíritu del hombre para traer la solución a algún problema. Así que de acuerdo al orden de autoridad que ya te enseñé, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es al orden al que Dios va a dar palabra de sabiduría. Así que se necesita este don para traer el gobierno a la iglesia, para saber dirigir a la iglesia, para saber cómo encaminarla y cómo hablarle al pueblo y decirle que hagan la voluntad de Dios. Amén. Vamos a Proverbios 11:11. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos. Nada más que quiero que entiendas que para gobernar la iglesia se usa la palabra de sabiduría. Pero ¿quiénes usan esa palabra de sabiduría? Cualquiera de los 5 ministerios para dirigir al pueblo de Dios. Amén.
Proverbios 11:11. Hay 5 ministerios solamente. La mayoría conocemos al pastor y al maestro o al evangelista, pero también hay profetas y apóstoles. Bien, dice así, 11:11 de Proverbios, dígame amén. Dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos, ¿qué sucede? Vea otra vez, por la bendición, por la sabiduría de los rectos, ¿qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con los lugares? Se engrandece, porque los rectos manejan sabiduría, palabra de sabiduría, y donde no hay sabiduría no pueden permanecer las cosas. Por eso Dios ha dado este don a través de su Espíritu Santo para que su iglesia funcione bien, camine correctamente y sea bendecido todo el pueblo. Te voy a decir algo, cuanto mayor tenga palabra de sabiduría el que ministra a una congregación o a alguien, cuanto mayor bendición vas a tener, cuanto mejor vas a vivir, cuanto mejor solución a tus problemas vas a tener. Así que sí es importante la palabra de sabiduría sobre los hombres, y es más importante de acuerdo a la autoridad como Dios la da. Amén. No estamos aquí hablando de que uno es mejor que otro ministerio, no, todos son necesarios porque somos el cuerpo de Cristo. Pero Dios al que usa más le tiene que dar ¿cómo? Más. Al que tiene mayor responsabilidad le tiene que dar mayor ¿qué? No es lo mismo decir a mi cargo están 3 personas a decir a mi cargo están 300 personas. ¿Quién necesita más sabiduría? El que tiene ¿qué? Y Dios le da de acuerdo a cada uno, de acuerdo a su capacidad. Y le va a dar, si uno es pastor, no es que sea mejor el evangelista que el pastor, no. Sino que el evangelista trata con otros problemas mayores que un pastor, amén. Debemos que entender que el ministerio pastoral es local. Pero la mayoría de ministerios, evangelista, profeta y apóstol, son tanto locales como hacia afuera de la iglesia, amén. Proverbios 24:6. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está entendiendo que usted necesita palabra de qué? De sabiduría. No vaya a decir, ¿verdad? Me voy a conseguir otra casa para que Dios dé más, ¿verdad? No, con la esposa que tiene suficiente. Proverbios 24:6. Uno de los propósitos de la palabra de sabiduría es para traer el gobierno a la iglesia. Dios puso gobierno a través de 5 ministerios. ¿Ya lo encontró? Proverbios 24:6. Bien, dice así. Porque con ingenio, con sabiduría, ¿qué se hace, hermanito? Con sabiduría se hace la guerra. Y en la multitud de consejeros, ¿los consejeros tienen sabiduría? Sí. ¿Qué está? La victoria. Entonces es importante la palabra de sabiduría para que el pueblo de Dios sea dirigido. Sí, es importantísima, sí, y Dios la ha dado y opera en cada ministerio, amén. Siempre que la iglesia se encuentre en una situación difícil o algo que Dios quiere traer a la iglesia, Dios usa la autoridad, usa al pastor, al maestro, al evangelista, cualquiera de los 5 ministerios, y Dios le revela y le da palabra de sabiduría para soltarla al pueblo, amén. Cada predicación, repita conmigo, cada predicación que Dios revela a cualquiera de los 5 ministerios es para que el pueblo sea bien gobernado y bien dirigido y Dios traiga la victoria, amén. Por eso los ministros, usted como ministro debe de escuchar a Dios. Debe de saber que Dios quiere decirle al pueblo para traer libertad, para traer guianza, para establecer el gobierno. Por eso cada predicación es importante, porque Dios está dirigiendo a su pueblo. Usted nunca menosprecie ningún mensaje, ninguna enseñanza, no menosprecie ninguna palabra profética, porque Dios está hablando para dirigirnos y gobernarnos, amén. Dios le dijo en una palabra profética a Moisés: cuando veas que se levanta la nube, síguela. Cuando veas que se detiene, que se detenga.
Dios le dio una palabra de sabiduría de cómo ser dirigido el pueblo y él, y le dio una señal. Cuando Dios le dijo a Moisés que estaba enfrente del mar, le dijo: Señor, ahí están los egipcios, le dijo: levanta tu vara, y le dio una palabra de sabiduría para guiar al pueblo y cruzar el mar rojo. Y dice que cuando Moisés levantó la vara y oró, se abrió el mar y el pueblo fue dirigido y gobernado. Cuando Dios le dijo a Moisés: sube acá, quiero hablar contigo, y le dio los 10 mandamientos y le reveló cómo era el tabernáculo, era para que el pueblo fuera gobernado. Cuando les dio las más de 600 leyes, era para que el pueblo fuera bien gobernado. Así que esta iglesia necesita palabra de sabiduría para ser bien gobernada, amén. Y Dios ese gobierno se los puso a los ministerios y a los siervos de Dios, amén. Bien, entonces apláudale a Dios. Te voy a dar más ejemplos de cómo Dios da palabra de sabiduría para que su pueblo sea bien gobernado. Vamos a Hechos capítulo 6. Ahí había un problemita, y vea cómo Dios trajo palabra de sabiduría a través de los apóstoles. ¿Para qué es la palabra de sabiduría? Para resolver problemas, para establecer su reino. Ya lo tiene, Hechos 6. Del 1 al 7, te voy a dar muchos ejemplos, amén. Yo quiero que aprendas. Dios te trajo en esta noche para darte palabra de sabiduría, amén. Puedes tener alguna situación difícil estos días, pero Dios te va a dar una palabra, amén. Así que atento, dile al de lado: atento. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, amén. ¿Ya lo encontró? Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ahí está el problema. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, vea la palabra de sabiduría. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra, enseñar la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, todo es palabra de sabiduría, a 7 varones, y vea, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Sabe por qué? Porque era palabra de Dios, y vino la respuesta y la solución a ese problema. Y entonces viene ahí la bendición. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y entonces, como era una palabra de sabiduría para gobernar la iglesia y que ésta siguiera creciendo, dice, y crecía, esa es la bendición, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué pasaba? Para ese tiempo ya iban más de 20,000 que se habían convertido. Vea lo que puede hacer una palabra de sabiduría, cómo puede traer el gobierno y traer solución a los problemas de la iglesia o de las congregaciones. Número 2, Esteban tenía palabra de sabiduría, y tenía palabra de sabiduría para predicar. Quien predica en este lugar, quien dirige la oración en este lugar, quien modera, ¿qué necesita? Vamos ahí más adelante al Hechos 6, versículos del 8 al 10. Si tú eres predicador en tu iglesia, si tú predicas en la calle, si tú predicas aquí, ¿qué necesitas? Así que dile al de al lado: va a venir sobre de ti. No, de este lado, si tienen ganas de que venga. Dile: va a venir sobre de ti. Dile: va a venir sobre de ti. Dile: va a venir sobre de ti. Va a venir sobre de ti. ¿Palabra de qué? ¿Te la va a dar el Espíritu Santo? Sí. Vea cómo Esteban, después de ser diácono, pasó a ser un poderoso predicador de la palabra de Dios. Dice versículo 8 al 10 de Hechos. Dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban. Pero no podían resistir, repita conmigo, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Levante una mano y diga: no resistirán el poder y la sabiduría con que hablaré a la gente en el nombre de Jesús. Hablaré con poder, con denuedo, con autoridad, y la gente se convertirá en el nombre de Jesús. Amén. Necesita Dios predicadores con palabra de sabiduría. Necesita hombres con sabiduría. Y yo vine a orar por ti y vine a desatarte la sabiduría para que prediques con ella, para que enseñes con ella, para que profetices con ella, para que cantes con ella. Hoy vendrá la palabra de sabiduría porque hemos decidido predicarle a las vidas y a las almas en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga: voy a recibir más palabra de sabiduría para hacer bien las cosas. La palabra de sabiduría es para gobernar la iglesia, amén. Necesitamos predicadores con palabra de sabiduría, necesitamos predicadores, maestros, necesitamos gente en la iglesia para resolver problemas, amén. Ministros, aún pastores que me están viendo por la internet, en el nombre de Jesús yo declaro que te tocará Dios, saldrá su poder sobre esta pantalla y te dará palabra de sabiduría, porque Dios quiere hacer crecer la iglesia. Yo oro por tu iglesia, oro por ti, porque cuando tú crezcas en palabra de sabiduría, crezcas en el poder de la predicación y de la enseñanza, tu iglesia va a comenzar a crecer, no solamente en número, sino en poder. No solamente en poder, sino en demostración del poder, en revelación. Así que todos los que están aquí, ha llegado el tiempo de crecer, ha llegado el tiempo de avanzar, porque estamos recibiendo más de Dios. Dice la Biblia que cuando levantaron a los diáconos y los apóstoles impusieron sus manos, entonces empezó a crecer el número de los discípulos. Aún más yo declaro que a partir de esta noche, a partir de este momento, el número de los discípulos comienza a crecer en esta casa, empieza a crecer en tu iglesia, empieza a crecer en tu negocio, empieza a crecer a donde quiera que vas, porque Dios es fiel. Dile al de al lado: ha llegado el tiempo de crecer. Ha llegado el tiempo de crecer. 3. Sabiduría para solucionar las disensiones o pleitos que puede haber dentro de la iglesia. Hay un pleitecito ahí entre apóstoles, de que le estaban diciendo a algunos que se circuncidaran y a otros que no. Hechos capítulo 15. Usted lea todo eso en su casa, no lo vamos a leer. Dice que algunos que se convertían de los judíos estaban obligando a otros a circuncidarse, estaban obligando a judaizarse. No está cambiando mucho el tiempo de antes con el de hoy, ¿verdad? Ahora muchos ya quieren ser judíos cuando Cristo nos hizo libres. No, de este lado, tú no me apagues el televisor. Mejor aprende, deja de sentirte judío, siéntete hijo de Dios. Ya me quieren apagar el televisor. Digan conmigo: no nos apaguen el televisor. Mejor rompo toda religiosidad en tu vida. Hay muchos que quieren judaizar, querían meter lo que ellos mismos no podían cargar. Y entonces hubo un concilio ahí en el capítulo 15 y se reunieron puros apóstoles y profetas y hablaron de esta situación y llegaron a la conclusión que no iban a poner cargas que ni ellos podían llevar. Fíjese cómo está el versículo 28 de Hechos 15. Usted lee todo en su casita. Se levantó ahí Pedro, Pablo, Judas y empezaron a hablar ahí. Dios los usó con palabras de sabiduría. Todo el capítulo 15 habla pura palabra de sabiduría. Trajeron la solución para no judaizar. Dios nos hizo libres, amén. ¿Es malo el judaísmo? No, cuando no se hace una religión. El judaísmo ya no funciona cuando es una religión. Escúchame bien, te estoy hablando con palabra de sabiduría. La Biblia ahora habla que nos tenemos que circuncidar el corazón, no el prepucio.
Y muchos dicen que si no te circuncidas el prepucio no vas a ser judío. Claro que no. Dios hablaba de circuncidar el corazón. Dijo que Él iba a dar otras leyes mejores. La ley más poderosa es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y la segunda es amar a tu prójimo como a ti mismo. El que cumple esas dos leyes cumple la ley y los profetas. Jesús dijo: no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Pero la cumplió con la ley del amor, no con la ley de apedrear, de matar. Porque tú, judío, que has pecado, ¿por qué no te apedrean si dices que eres judío? Ahí ya no dijo nada, dijo: mejor le apago. Si tú dices que eres judío, merecías la muerte. Si tú dices que eres cristiano judío, merecías la muerte entonces. Porque el que quebranta alguno de estos mandamientos, dice, de la ley, se vuelve transgresor de la ley. Así que ¿qué te conviene ser más, hijo de Dios o judío? La Biblia dice que la ley es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo en griego? Lee bien tu Biblia. Un ayo es un maestro, es un instructor. La ley nos enseñó el amor de Dios, la gracia de Dios. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley es un medio para conocer a Cristo, para ver a Cristo, la esperanza de gloria. Por eso no ves a Cristo, porque ves una religión, ves mandamientos, y los mandamientos sin amor no sirven de nada. La Biblia dice que la ley es buena, santa y pura si uno la usa legítimamente. Te estoy hablando a ti y a los que están aquí. No hagamos religión. Jesucristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es con Él. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es que Jesucristo murió y resucitó. Muchos quieren seguir mandamientos de hombres. Que si no me congrego el sábado, déjame decirte que me congrego todos los días. Y aún Dios me sigue bendiciendo. Estudio todos los días la Biblia, la Torá, si tú le quieres llamar. La Torá es la Biblia. Si no dices Yeshua, no salen los demonios. Claro que sí. He expulsado más de millones de demonios en el nombre de Jesús. Nada más que lo digo en español. Dile al de al lado: la sabiduría es para gobernar la iglesia. Y hay muchos que se dicen ser judíos, dice Apocalipsis, y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Se ha metido el judaísmo no a traer libertad, sino a esclavizar. En Gálatas se metió, lee el libro de Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó para no seguir la verdad? Empezaste en el espíritu y acabaste en la carne. Si no sabes usar la Biblia, te vas a volver religioso. La Biblia trae libertad, los mandamientos traen libertad. Cristo nos ha hecho libre. Él es la esperanza de gloria. Jesucristo es la palabra viviente. En el principio era el verbo era la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dile al de al lado: ¿te quieres volver judío? Dile: soy hijo de Dios. Juan 1:12: porque a todos los que le recibieron. Sonríele al de al lado, dile: porque a todos los que le recibieron les dio la potestad, la autoridad de ser. Entonces, ¿usted por qué se siente judío si usted es hijo de Dios? No estoy menospreciando a los judíos, te estoy hablando de la religión. Yo amo a los judíos. Y dice que el que bendice al judío, dice: pedid por la paz de Jerusalén. El Salmo: sean prosperados los que te aman. Yo bendigo a los judíos, amo a los judíos, pero en el nombre de Jesús quítate la venda. Deja de engañar a otros y vuélvelos a Jesucristo. Dijo uno: mandad a alguien para que le predique a mis hermanos, porque estaba en el infierno. Son 5, dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos, oigan lo que dicen. Los profetas hablaban de Cristo, hablaban del amor de Cristo. No hablaban de mandamientos solamente, sino hablaban del amor. Jesús dijo: no vine a quitar, sino a cumplirla. Nosotros cumplimos la ley. Cumplir la ley. Dile al de al lado: no robarás, no matarás. Ya no puedo traer un chivo apestoso ahora, una cabrita y ofrecerla a Cristo. Es el sacrificio una vez y para siempre. Jesús partió el velo. Ya ponemos acceso al Padre por medio de Jesucristo.
No, hay muchos cristianos que se regresan. Cristo abrió el camino y se regresan, se ponen barreras. La ley es nuestro ayo que nos conduce a Cristo. La ley es el medio por lo cual conocemos a Dios y a su palabra. La ley es santa y pura. La ley es para corregir, para instruir en justicia. Y le dijeron a Timoteo: tú guarda lo que se te fue enseñado desde niño y transmítelo. La fe sin obras, y la religión te enseña solamente las obras, entonces es muerto. No, gracias por los de amén de este lado. La palabra sin fe está muerta. Tírale al lado: cada palabra de su palabra es con fe. Porque mi Biblia, en Habacuc, en Romanos, en Hebreos dice: más el justo por la religión vivirá. ¿Por la qué? Por eso no querían a Jesús ni al hermano Julián, ahora entiende. Si no me creen por mis palabras, decían Jesús, créanme por las obras. Y los judíos se ponían locos. No tienes ni 50 años, a la misma edad, y ya dices que ya viste, ya lo vi. Dile al lado: la sabiduría es para gobernar al pueblo de Dios. Dile al lado: ya no te congregues los sábados, todos los días. La Biblia, en mi Biblia y en la de ustedes, dice que el sábado Dios lo dejó como señal para los judíos. ¿No han leído eso? La Biblia en Hebreos dice que aún falta un reposo. Vino a través de Jesucristo. Amén. Te congregas el sábado, pero sigues pecando como el viernes. Esa es una burla. Yo tengo que ser santo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y vuelvo a empezar. No, dile al de al lado por si quieres volverte judío errante. ¿Quién tiene la verdad? El Espíritu Santo. Jesucristo. Ahora ya me salen muchos que si no dicen el nombre de Yeshua no pasa nada. Pues por eso no pasa nada, ni aunque digas Yeshua. Pasa cuando alguien tiene la autoridad y a Cristo encarnado dentro de él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es que el nombre de Jehová el nombre original es Yahweh. Claro, se le metió para nosotros podernos hablar. El nombre del Señor es impronunciable, pero por falta de sabiduría y de palabra de sabiduría en la iglesia, ahora hay un conflicto entre saduceos y fariseos dentro de las congregaciones. Unos dicen esto, no, Jesús dice esto. No, ya me enojé otra vez. Dile al lado: tú eres hijo de Dios y la verdad te hace libres. ¿Por qué hay tanta confusión, pastor? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Muchos tienen la doctrina de los nicolaitas allá adentro. Muchos tienen la doctrina de Jezabel, la cual seduce a los hombres. Muchos tienen las doctrinas judías. Muchas de ellas ya quedaron obsoletas. Dile al lado: tienes cara como de judío errante. Y te está hablando Dios con palabras de sabiduría. Aquí no se puede enseñar, aquí está el poder de Dios, lo puedo sentir. Así que usted camine en la libertad. No vuelva a la esclavitud, no vuelva a la carne. Camine con Dios. Usted es libre, adórelo. Dígale al lado: busca ahí Hechos 15. Del 28 al 29. Siento el poder de Dios aquí. Te predique la verdad y Dios lo va a respaldar. Yo le digo a la gente: tú tienes la verdad, demuéstramela. Jesús mostraba la verdad, no la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. La palabra de Dios, si no trae al Espíritu Santo, es una palabra muerta. La hayan expuesto, quien la haya expuesto. No, dile al de al lado: eso sí es palabra de sabiduría.
Y creo que me está reventando mi pastor otra vez. No prediques pura letra, vas a matar a la gente. Predica con el Espíritu. Predica con el poder y la demostración de Dios. Cuando veías a Jesús pura letra, decía, dice así, escrito está. ¿No dice así? Cualquiera que mate a su amigo es culpable de esto, pero yo les digo, y le subí el nivel. Es más fácil seguir un mandamiento que lo que dijo Jesús, ¿verdad? Cualquiera que no perdone a su hermano se hace homicida. Y si no te pones de acuerdo en el camino, te entregará el juez y es el alguacil y te entregará a la cárcel hasta que no pagues el último cuadrante. La ley decía ojo por ojo, diente por diente, ¿se acuerda? Y dijeron, no, ya ni quiero. ¿O quieres ser judío o quieres la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Compromete más lo que dijo Jesús en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Ahí viene la ley del reino. No, se me fueron, se metieron, se me volvieron testigos aquí todos ahorita. La constitución del reino son esos capítulos. Ninguno puede servir a dos señores. Amarás uno, menospreciarás al otro. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Ustedes oyeron a los antiguos. Salían los judíos. Ay, a ver, ¿de quién será esta mujer? Tuvo 5, se casó con 5 y murieron 7. En el raíz las escrituras. No saben interpretarla. No saben que al final seremos como los ángeles, ni nos daremos en casamiento. Se callaba la boca. Y iba a decir otra cosa porque ya me enojé. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? ¿El bautismo era de Dios o de los hombres? Ay, sí. Si les decimos que es de los hombres, nos van a apedrear porque tenían por profeta Juan. Y si decimos que decía del cielo, no. Dile al de al lado, cuando te pregunten, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Te lo dejo de tarea, dile. ¿También se lo dejo de tarea? No, de este lado ya está, no. Dile al de al lado, palabra de sabiduría para gobernar la casa de Dios, la iglesia de Dios, el reino de Dios. Llegó un fariseo bien estudiado, judío, del Sanedrín, bien conocido en el capítulo 3, creo que usted lo conoce. Rabí, ninguno puede hacer las cosas que tú haces. Luces, cámara, acción. El Señor Jesús, cállate. Te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Ay, ¿cómo un hombre se puede meter adentro de su mamá y volver a nacer? Ay, paz, cállate. Si te he hablado cosas que ves, no crees, naturales, imagínate que te hablo de las que no ves. La palabra de sabiduría es el rema de Dios, quiero que lo sepas. Mucha gente nada más cree en el logos. El logos es la palabra escrita. La rema es el logos revelado. La palabra viva que necesitas. Muchos leen la Biblia y no le entienden porque leen el logos. No tienen el rema, el Espíritu de Dios. La palabra viva, transformada, vivificante. Los de acá tuvieron que haber dicho de perdida, aleluya, Dios me está hablando. Yo siento el poder de Dios. Así que canta. Dice, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Predicaré con el entendimiento, pero predicaré con el Espíritu. ¿Ya lo tiene? No, ya no puedo yo seguirle aquí. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, no a los apóstoles, y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Lean esto, que no os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, ni de la coca que trae sangre, perdón, no, este me salió de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien hacéis. ¿Pasarla cómo? ¿Hubo palabra de sabiduría ahí para gobernar la iglesia? Sí.
Hay muchos que dicen, yo solamente predico el Nuevo Testamento, y otros, yo solamente el Antiguo. Y digo, ¿que no toda la palabra es de Dios? Ya sé que los que no predican el Antiguo Testamento es porque no tienen revelación, ¿verdad? Se me salió. Pero otro solamente es toda la palabra. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12, la palabra es ella. Dice, aquí está, le dijeron a Juan en Apocalipsis, aquí está el que tiene la espada aguda de dos filos, porque tiene el antiguo y el nuevo, ¿qué? Si tú usas un filo, no vas a hacer el mismo impacto que usando los dos. No, me estoy sacando mucha revelación para los de acá. Los de en medio ya despertaron. Hey, dile, usa la espada de dos filos. Usa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios nos va a dar sabiduría ante autoridades. Lucas 21, del 12 al 15. Alguien dígame amén. Musiquita de perdida, ya se me fueron. Siento el vivo celo de Dios aquí. Tantas falsas doctrinas. Dice que aún engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Dile al lado, yo rompo con el engaño. No, pero dígalo con fe. Dile, a mí nadie me va a engañar, porque tengo al Espíritu Santo en mi vida, y Él me revelará todas las cosas. Tantos hombres que caminaban con Dios ahora se han vuelto al judaísmo, a mandamientos de hombres. ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes guardan la tradición y los mandamientos de hombres. Dejaron de hacer lo primero, les dijo. ¿Recuerda eso cuando reventó a aquellos hipócritas que les decía? Hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Sí recuerda? ¿O le recuerdo todo el capítulo? No, gracias por su entusiasmo. Se olvidaron de la ley, del amor. No era necesario, sí, qué bueno diezmar, ofrendar, pero dejaron aquello por esto. Jesús decía algo, no han leído misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y sabe qué hace el judaísmo? Señala, hipócrita, apedréla, es una prostituta, es una pecadora. ¿Y sabe qué dice Jesús? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Usted quiere ser un enjuiciador? Así piensan muchos. Merece la muerte, merece irse al infierno. Y Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento mío más que holocausto. Escúcheme, me voy a parar aquí. Yo siento el poder de Dios aquí. Dios nos está quitando los religiosos, los enjuiciadores, los hipócritas, los mentirosos, los sacapiedras. Matamos a otro con la piedra. Tírale al lado, tírala antes de que te la tiren a ti. No, me he quedado solo en esta noche. El Espíritu de Dios está conmigo. Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento. La palabra conocimiento es yadá, es intimidad. Y muchos creen que conocimiento, nada más con leer su Biblia. Habla de conocer al Dios de la Biblia a través de su palabra, de la intimidad. Yo he experimentado, y te lo puedo decir, quien ha tenido más intimidad con Dios, más sensible lo vuelve Dios. Hasta el asesino más letal llamado Pablo, Moisés, cuando están delante de Dios y estuvieron delante de Dios, fueron cambiados y transformados. Una religión no te va a cambiar. Leyes humanas no te van a cambiar. El que te va a cambiar es el Dios de la Biblia. Cuando te encuentres con Él, cuando estés cara a cara delante de Él, y entonces vas a entender su palabra. Cuando dice misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios. Quien ha más experimentado a Dios está más quebrantado. Dice, yo estoy con el quebrantado. ¿Con quién está Dios? ¿Quién es un quebrantado? Uno que fue tronado en todo, roto en pedacitos, y llegó Dios y lo armó. Alguien que le fueron quitadas las escamas, la basura, el mal pensamiento. Si quieres gobernar la iglesia, que voy, no me he salido. Dile al lado, no se ha salido el pastor, No, gracias por ayudarme, nadie me quiere ayudar. Dile, no se ha salido del tema.
La sabiduría es para gobernar la casa de Dios, pero Dios necesita gente quebrantada, gente que camina con Él, gente que sabe usar la Biblia, que sabe hablar lo que Dios quiere hablar, no lo que yo quiero hablar. Gente profética, gente que tiene el oído grande, la boca pequeña, pero cuando hay que hacerla grande habla Dios. Eso es lo que quiere gente que sepa dirigir su casa, que sepa traerle solución a los problemas de las congregaciones, de la casa. Quiero que me conozcan, dice Dios. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo buscas, está en Isaías. Deja de juzgar, deja de señalar y ponte a hacer bien tu trabajo. Dios te está preparando. Tú viniste aquí para ser un ministro, un hijo de Dios, pero tienes que tener para hablarle al pueblo sabiduría, para hablarle palabra de verdad, para decirle a aquella mujer: vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusaban? Para hablarle a aquella mujer que la abandonaron, que la dejaron, a aquel joven que se droga, que se alcoholiza. Necesita una palabra de sabiduría. No necesita un regaño, no necesita un cinturón, necesita la palabra de Dios que sale de ti. Esta iglesia necesita palabra de Dios salida de su trono, para decirle al pueblo qué hacer y qué no hacer. ¿Qué necesita aquella iglesia? Necesita un pastor que hable de Dios. Deja de hablar de ti y de tus logros. Empieza a hablar de los logros de Dios y de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará. Dile al lado: yo quiero palabra de sabiduría. Y quiero al Dios de la palabra de sabiduría. ¿Qué le dijo Dios? Aquí en Lucas le dijo: cuando vayas ante reyes, autoridades, no te preocupes con qué hablar. Yo te voy a dar palabra de sabiduría para que tú hables lo que tengas que decir. Yo voy a estar contigo. Tú nada más métete con Dios, lee su palabra, búscalo a Él, y Dios te va a dar palabra para cualquier autoridad. ¿Qué le dijeron a Moisés? Ve. 3 palabras: ve y dile: el yo soy me ha aparecido. Deja salir a mi pueblo, Faraón. Palabra de sabiduría, y Faraón se ponía verde, rojo, azul, amarillo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el yo soy? ¿Quién es Yahweh? Dios tiene más de 500 nombres en la Biblia y estás peleando por uno. No conoces a Dios. Dios tiene más de 500 nombres aquí. Lee tu Biblia. Te puedo enseñar uno por uno. Rafán, Isequiú, Bacades, Elión, Jireh. Más de 500 nombres. El primero y el último, el que estuvo muerto y resucitó, el que venció a la muerte. Más de 500 nombres. Yo soy la resurrección, un hombre. Yo soy la vida, 2. Más de 500 nombres, porque estamos dejando ser engañados. Pastor, libera a tu iglesia del engaño. Zapatiza al diablo. Deja salir al pueblo de Dios para que le adore, para que le alabe. No puedo seguir, póngase de pie. El poder de Dios está aquí. El poder de mi Señor está aquí. Alabe a Dios porque Él le ha dado la verdad, la palabra. Santo, levante sus manos, comience a adorarle. Y si usted se ha vuelto una roca, un religioso, si ahora usted se siente judío y no hijo de Dios, pídale perdón a Dios en el nombre de Jesús, Señor. Padre Dios, y si alguien se ofendió, que se ofenda, pero que cambie. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos has dado libertad, Señor. Hoy pido perdón, Señor, porque nos hemos dejado engañar por falsas doctrinas, por sutilezas de genealogías, por fábulas.
Padre Dios, tú quieres dar palabra de sabiduría a todos los que dirigimos las iglesias, Señor, a todos los que servimos, Señor, a todos los que tenemos un servicio, Señor, nos has venido hablando. Dile a Dios, aquí estoy. Cuando se me acerque una mujer, le hablaré con palabra de sabiduría. Cuando me acerque un joven, le hablaré con palabra de sabiduría. Cuando se me acerque un matrimonio, con palabra de sabiduría. Cuando se me acerque un drogadicto, un alcohólico, con palabra de sabiduría. Cuando se me acerque quien me acerque, le hablaré con palabra de sabiduría. Aquí estoy, Señor. Dile, aquí estoy. No sé qué servicio tengas, no sé lo que hagas en tu iglesia, pero lo que sí sé es que Dios está aquí para ungirte, para darte su palabra, para que lleves vida, para que lleves bendición en el nombre de Jesucristo. Por eso les decían a los profetas: come este libro. Si no comes este libro y lo haces vivo en tu vida, vas a ser pura palabra y no vida, hasta que no comas este libro, Señor. Santo, santo, dile al Señor: comeré tu palabra, la viviré, la viviré, la viviré, la viviré. Dile: aquí estoy para que me unjas. Necesito predicarle al alcohólico, a la viuda, a la prostituta, al huérfano, al extranjero, al enfermo, Señor. Y solamente necesito dirigir a tu pueblo, Señor. Necesito palabra de sabiduría. Necesito guiar este pueblo como Moisés dirigió, como todos aquellos grandes hombres, Señor, han dirigido. Aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Señor. Dile: dame más. No bajes tus manos. El Espíritu de Dios dice que Él da a cada uno como Él quiere. Yo no puedo poner la medida. El Espíritu Santo es el que pone la medida. Él da a cada uno como Él quiere. Reparte como Él quiere. Y cuando Él está en un servicio como este, Él hace lo que Él quiere. Él es el dueño de este lugar. Él es el jefe de este lugar. Él es el que da las órdenes de cómo hacer las cosas. No es una religión, es Dios moviendo con libertad en su casa. Y esta es su casa y este es su pueblo. Y estos son sus hijos que Él compró con su sangre. Así que Él da como Él quiere. Recibe ahora. Ahora, 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 ahora. Nadie se me distraiga. Los que están abajo reciban. Tú que ven primera vez y estás ahí abajo, dile a Jesucristo que entre a tu vida y a tu corazón. No dejes pasar esta oportunidad. Tú que veniste por primera vez, que abajo, entrégale tu corazón. Te está hablando Dios a través de mi boca, a través de su Espíritu Santo. Te está hablando. Entrégale su vida ahora. Los que me están viendo en la pantalla, entréguenle su vida a Jesucristo. Pastor, si te has equivocado, si has metido una religión a la casa de Dios, rompe ahora. Sé humilde y arrepiéntete. Pastores que me están viendo en todas las naciones de la tierra, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y dejen que Él sea el que dirija a su pueblo, el que les dé la sabiduría. El que gana almas es sabio. Santo Dios, no bajes tus manos, adora ahí. Y quieres aceptar al Señor Jesús como tu único Señor y Salvador. Tú que estás ahí abajo y que has decidido, solamente repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús, renuncio a la vieja manera de pensar y de vivir, y te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Renuncio al pecado, renuncio a la muerte eterna. Ahora te pido que entres a mi corazón. Reconozco públicamente que viniste del cielo a morir por mí y a resucitar por mí. Hoy te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Ahora te pido, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida. Y sé que si vienes hoy, me iré contigo
para una eternidad. En el nombre de Jesús, recibo tu sabiduría. Recibo palabra de sabiduría. Así como me ganaron este día, así yo ganaré a otro para ti. En el nombre de Jesús, sea la gloria, sea la honra, sea el honor. Está. Yo lo sé, lo siento, el doble. Viene el doble, Señor. Viene el doble. Viene el doble. Eres digno, Señor. Eres santo. Lo recibimos, Señor, de tu mano. Recibo el doble para dirigir a tu pueblo, Señor, y al que ha de venir. Lo recibo ahora. Ahora, recíbelo. Él es santo y digno. Él es bueno. Oh, oh, oh.